Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 4:16 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro espacio ASPME y damos ya la bienvenida a Rogelio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los clientes. Bien, además, hoy tenemos un tema bastante interesante que va a dar para muchos programas porque hay mucho de lo que hablar. Bueno, sí, yo creo que hemos hablado ya en otras ocasiones, hemos tocado una pincelada sobre algunos puntos de los que, bueno, de las novedades que trajo en el 2013 la ley de emprendedores. Recordarás que, bueno, cuando hablamos era de la reforma urgente que hubo del trabajador autónomo y todas esta serie de cosas. Y entonces, entre las principales medidas, pues yo creo que algunas de ellas ya las hemos tratado en otros programas, pero bueno, con todo vamos a intentar dar algunas pinceladas para aclarar algunos temas. Recordarás que estuvimos hablando, por un lado, de la antigua tarifa plana, de los 50 euros al mes, que después se modificó y actualmente es de 60 euros. Bueno, hablamos de esa bonificación que llega a ser desde hasta un 80%, era antiguamente hasta un 80% de bonificación los primeros 6 meses y ahora eso, bueno, pues se amplió hasta 12 meses y antiguamente era para los autónomos mayores de 30 años y hoy en día ya no existe límite. Otra de las medidas de esta ley de emprendedores fue la del IVA con criterio de caja, que era que que los autónomos y no, en principio todas las empresas y autónomos que se acogían a este criterio de caja, pues entonces el IVA no tenían que declararlo a Hacienda en el momento de devengo, cuando hacían las facturas o cuando las recibían, sino que tenían que declararlo pues en el momento en que cobraban y pagaban esas facturas. Correcto. Otra de las medidas que hubo también fue la del emprendedor de responsabilidad limitada. No sé si recuerdas que creo que también estuvimos un programa hablando de ello, que es que el emprendedor responde, pero con sus bienes personales, excepto en el caso de su vivienda habitual. Y siempre y cuando no sobrepasase el límite de los 300.000 euros, pues las deudas que contrajese el emprendedor salvaguardaba en cierto modo la vivienda y no respondía con ella, excepto si nos da tiempo o en otra sesión, pues ya veremos, aclararemos con detalle en qué circunstancias. Luego hablamos también de la segunda oportunidad del emprendedor. Esto también viene regulado en esta ley, en la que se hablaba de que una vez el emprendedor ha fracasado esa iniciativa empresarial que tenía, bueno, pues se encuentra ahí. ¿Y ahora qué? Bueno, pues se puede negociar con los acreedores unos acuerdos extrajudiciales de pago y en las condiciones que se permiten, pues según la ley, pues seguir adelante con el negocio. También la ley también contemplaba los visados para emprendedores, los extranjeros que querían iniciar aquí en España una actividad de interés económico, bueno, que iba a generar empleo. Bueno, pues habían unas fórmulas que facilitaban el acceso a que ellos pudiesen permanecer aquí en España y trabajar. Luego estaba lo de las sociedades también, de sociedades limitadas de formación sucesiva, que esto se trataba de un subtipo societario que regulaba pues prácticamente las sociedades limitadas, pero para la que no hacía falta aportar un capital mínimo. Como sabes, cualquier sociedad limitada, el capital mínimo son 3.000 euros. Bueno, pues en el caso de este tipo de sociedades limitadas, de formación sucesiva, no es necesario. No obstante, a cambio debían de cumplir una serie de obligaciones que, si no es hoy, otro día ya las veremos. Luego estaban los incentivos fiscales para empresas de nueva creación. Esto eran principalmente para favorecer pues toda persona que invertía en particulares o business angel que invertían en proyectos, en proyectos tecnológicos principalmente, en nuevas empresas de nueva creación, pues bueno, pues tenían unas deducciones fiscales que no llegan a ser como las de otros países de Europa, más quisiéramos nosotros, pero bueno, en cierto modo sí que hay una reducción importante también a la hora de declarar en renta. También esta ley contemplaba algunas bonificaciones para autónomos con temas de discapacidad, que también en estos casos las reducciones llegaban hasta el 80% de la cuota de autónomo durante los 6 meses, y luego unas bonificaciones para autónomos por pluriactividad, cuando se daba el caso de que trabajaban en 2 sitios al mismo tiempo, pues bueno, pues tenían hasta el 50% y estos eran incompatibles con la tarifa plana. Todo esto, lo que hemos dicho, pensemos que era con la antigua ley del 2013, pero como después veremos, ha habido bastantes cambios a posteriori y algunas de estas medidas pues se han mejorado. Se podría decir que prácticamente todas se han mejorado, ¿vale? Muy bien, pues vamos, si te parece, empezar por el principio y vamos a hablar de esta maravillosa tarifa plana de 60 euros para autónomos. Cuéntanos qué es. Bueno, sí, la tarifa plana es, bueno, pues yo creo que a raíz de la crisis del 2008-2009, pues se necesitaba
que se crease autoempleo, ¿no? Entonces se aprobó esta medida, que esta medida era una forma de incentivar a los emprendedores a iniciar una actividad y que el coste de la seguridad social, que es un coste elevado, que actualmente pues estamos hablando de 260, 270, si es un autónomo societario, pues hasta 280 euros al mes, pues eso reducirlo. Y entonces, como bien decíamos antes, primero empezó siendo una tarifa que durante 6 meses pues se pagaba solo 50 euros al mes. Actualmente, en el 2020, vamos a centrarnos porque si no dispersaremos mucho y vamos a empezar a hablar de historia, que actualmente la cuantía son 60 euros. O sea que actualmente alguien que cumple determinados requisitos, pues bueno, pues puede acogerse a esta tarifa plana, darse de alta y estar cotizando el primer año solo 60 euros al mes. Esto es una bonificación, podríamos decir, principalmente para los nuevos autónomos. Lo de los 60 euros empezó en el 2018, el 1 de enero del 2018. Y lo que se quería pues era pues eso, potenciar un poco el autoempleo y motivar a los emprendedores a iniciar una nueva actividad. No sé, te podría decir, si quieres podemos hablar un poco de como una introducción de cuáles son los tramos dentro de esta tarifa. O sea, el pago mensual, como te decía, son 60 euros la seguridad social. En cambio, si un autónomo que no pueda acogerse a la tarifa plana porque llevaba iniciando hace 2 años la actividad y ha vuelto, se dio de baja y vuelve a iniciarla. O sea, que el plazo es 2 años. Es decir, si hace 2 años... Los últimos 2 años no tienes que haber estado de alta de autónomo, o si anteriormente tuviste algún tipo de bonificación, 3 años tienen que haber transcurrido. Perfecto. La diferencia es de 60 a 286 euros, que es actualmente, ¿vale? Que es la mínima este año para el 2020. Y luego, inicialmente se aprobó que era para menores de 30 años, pero después el Gobierno extendió en el 2013 su aplicación ya a todos. O sea, ahora no influye en la edad. O sea, no tiene por qué ser uno menor de 30 años. Menos mal. Sí, bueno, se ve cosas buenas. No debemos dudar de que, bueno, en cierto modo es una medida que incentiva el empleo, ¿no? Lo que pasa es que es un empleo, y yo lo que digo a muchos emprendedores, digo, si no emprendes por 60 euros al mes, no hay excusa. No hay si tanto. Después de un año tú has visto que no, pues el coste ha sido 720 euros, tampoco ha sido mucho. Entonces uno tiene que arriesgar, si no arriesgas no ganas. Y en un año tiene tiempo para equivocarse mucho y aprender mucho, porque al final, lo que hemos dicho muchas veces, aprender de los errores. Todos aprendemos de los errores. Vale, y tal como se recoge en la ley de autónomos del 2017, pues además se aprobó que esta era para un año, con una prórroga después con una reducción del 50%, y cuando eran poblaciones, quien ejercía la actividad en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, ahí la tarifa era hasta 2 años, o sea que se prolongaba, era más. Sin embargo, parecía que la tarifa plana tenía los días contados, porque en el 2018... Sí, porque, bueno, pues se estaba dando la picaresca de que muchas veces había quien buscaba, pues si no me doy de alta yo, te das de alta tú, que tú no has estado 2 años y como a lo mejor hago un trabajo que lo hago desde casa y nadie sabe quién lo hace, pues podemos estar jugando y ahorrarnos ahí un dinero. Pero también se tenía pensado que igual que iban a desaparecer los módulos, que decía, bueno, pues todo esto va a desaparecer y se va a tributar el autónomo en función de los ingresos que tengas. Y entonces decían, bueno, pues lo lógico sería que, igual que en el régimen general, el que más cobra, más cotiza de seguridad social, pues aquí vamos a hacer lo mismo en autónomos. El que tenga más ingresos, pues que pague más seguridad social, que no pague la tarifa plana, sino que pague lo que le corresponda. Y el que tenga menos ingresos, que tenga pocos ingresos, pues que pague menos, sería lo justo. Pero claro, la picaresca, ya sabes cómo somos los españoles, pues que la picaresca es que dices, bueno, pues entonces voy a declarar pocos ingresos porque así pagaré menos de seguridad social. Entonces, en cierto modo, yo creo que eso se ha descartado, esta opción se ha descartado. Y luego, la forma de tramitar, porque claro, algunos preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se tramita? Yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros, como sabes que lo hemos comentado en muchas ocasiones, somos punto PAE, un punto de atención al emprendedor autorizado por el Ministerio, y entonces prácticamente en todos los puntos PAE pues tramitamos, o sea, el servicio de asesoramiento y la tramitación de la tarifa del alta, tanto en IAE como en autónomo, y si se puede acogiéndose a la tarifa plana, pues lo hacemos gratis, prácticamente gratis. Estupendo. ¿Qué más te podría hablar de la tarifa plana? Podríamos hablar de los requisitos, ¿no? Por ejemplo. Claro, eso es importante. Hemos dicho que 2 años desde que estuviste dado de alta o que no hayas tenido ningún tipo de ayuda o de subvención, porque serían 3. Exactamente.
La edad ya no es el límite, con lo cual está muy bien. Sí, es lo que te digo. O sea, se introdujo para menores de 30, eso ya no es así. Después la ley de emprendedores, la ley de fomento del trabajador autónomo y la de reforma urgente del trabajador autónomo, pues incluyeron alguna serie de requisitos más. Entonces uno ya era no haber estado en los 2 últimos años, como te he comentado, y luego la ley de reformas del trabajador autónomo acortó este plazo porque antiguamente eran 5 años y lo acortó a 2 años, ¿vale? Con la excepción del colaborador, que el colaborador son 5 años. ¿Y el colaborador qué es? Pues, cónyuge, por ejemplo. Cuando el matrimonio, ¿vale? Pues esa excepción se mantiene el requisito original de los 5 años. Además, siempre hemos de decirlo, porque nosotros algunas veces cuando tramitamos alguno desconocemos su historial, a veces a lo mejor tiene una deuda con la Seguridad Social o tiene una deuda no sé qué, y claro, al final el criterio es de la Tesorería General, que si se cumplen los requisitos, concederlo o no concederlo. Claro, porque obviamente si hay una deuda, esto ya no sería así. Efectivamente. O sea, sería otra uno historia. de los requisitos es no tener deudas con la Administración. Si se tienen deudas con la Seguridad Social, pues no te admiten la tarifa plana y entonces tienes que cotizar. Porque en el caso, por ejemplo, que hubieras sido una empresa y en esa empresa tú hubieras generado unas deudas de la Seguridad Social, la empresa se disuelve y tú luego te estableces por tu cuenta como autónomo. ¿Esa deuda seguiría reflejada en tu historial? Esa deuda es de la sociedad, no es tuya. Podrían derivarte, a lo mejor, vamos a ver, si tienes una deuda, la empresa lo normal es que no se disuelva y liquide, porque si se disuelve y liquida, el liquidador, alguien tiene que hacerse cargo de esa deuda, ¿no? Que es para lo que precisamente los concursos de acreedores pues se presentan con el fin de darle una muerte digna a las entidades, es como se suele decir. O sea, que dice, bueno, porque hay muchísimas, a nosotros nos llaman prácticamente todas las semanas, pues empresarios que tenían sociedades y que las tienen inactivas y que no están haciendo nada, y claro, muchas de ellas porque tienen deudas, y al final esas deudas pueden derivar en responsabilidad de los administradores, porque la ley concursal ya establece que en un periodo de 2 meses, si tienes conocimiento que no vas a poder hacer frente a las deudas, bueno, pues tienes que negociar con los acreedores proveedores o instar el concurso, porque si no, al final pueden derivarte de ser un concurso culpable y derivarte a ti como administrador, ¿vale? Otro de los requisitos que se exige también era pues el no ser administrador de una sociedad mercantil. Eso también no se le encontraba mucho sentido, porque en la redacción literal de la ley pues daba pie a que se pudiesen los administradores también acogerse a la tarifa plana, pero bueno, no se admite. O sea, te digo que eso es algo que se está peleando mucho, pero de momento no se ha conseguido. Y luego lo que te decía, pues no ser autónomo colaborador. El autónomo colaborador tiene, pues como hemos dicho, una serie de reducciones, bonificaciones, pero no llega a poder acogerse a la tarifa plana. Todo esto, como te digo, ha generado, pues causó bastantes controversias, porque no había nada, no había ninguna circular que regulase todo esto de tanto de los colaboradores como lo del administrador, como todo eso, pero al final pues se ha llegado a esta conclusión, porque como al final la última palabra la tiene la tesorería, si después de presentar la solicitud no te lo admiten, pues lo único que te queda es recurrir y recurrir, claro. recurrir, no hay más. No, pero la verdad es que la idea de la tarifa plana yo creo que está bastante bien para evitar un poco esos trabajos sumergidos que no se ven, porque claro, si tú trabajas por cuenta propia, no te estableces como sociedad, no te estableces como empresa, tienes que facturar, pero no puedes facturar porque tienes que darte de autónomo y tienes que pagar 160 o 240 para un trabajo que a lo mejor vas a ganar 70 o 80, pues ¿qué opción había? Pues ya está. Yo siempre lo digo, es que es como una medida de arranque. Yo cuando alguno dice, es que digo, vamos a ver, o sea, si tú no vas a ser capaz en un año de montar un negocio que te genere unas rentas suficientes, que no llegues al salario mínimo interprofesional, o sea, ¿me vas a decir que no vas a poder hacer frente a 60 euros al mes? Entonces ni lo intentes, entonces lo que quieras. Porque o es tu modelo de negocio que no está bien planteado, o es que no tienes mentalidad de emprendedor, de empresario, o sea, por muy pequeñito que sea el negocio. Y además que eso estamos viendo hoy en día con negocios tecnológicos que le hemos hablado, cuando hemos hablado del dropshipping, cuando hemos hablado de los youtubers, influencers, todos los programas que hemos hablado de esto, son negocios que hoy en día el coste es el seguro de autónomo, no tienen más coste, porque hoy en día todos tenemos un ordenador, todos tenemos los medios para poder llegar y acceder a ese tipo de negocios. Y el que no, si es por 60 euros, yo también te digo sinceramente que no le encuentro justificación muchas veces, ¿no? Yo entiendo cuando estaban no sé si eran 360 al principio, que tienes que hacer frente a ese importe, pues sí que te frena un poco, porque estás empezando y de primeras, sin saber si vas a ganar, si no vas a ganar, tienes que todos los
los meses tener un gasto fijo de 360 euros más todo lo que tengas detrás, pues dices, ostras, ahí te lo piensas, pero 60 euros, la verdad es que, vamos. Eso es como también la confusión que existe de que muchos dicen, bueno, pero es que yo no llego al salario mínimo. Dicen, entonces algunos me dicen, no, me doy de alta y no me doy de alta. Digo, no, eso también estáis confundidos. O sea, vamos a ver. Lo del salario mínimo es que si tú en su conjunto, a lo largo del ejercicio, has realizado una actividad porque esporádicamente has hecho algo y no has llegado al salario mínimo, bueno, pues se podría discutir de que no tienes obligación porque hay alguna sentencia que lo dice. Pero si existe una habitualidad, una continuidad en el tiempo, que mes a mes tú estás realizando una actividad y percibiendo unos ingresos, tú tienes que darte de alta. Te tienes que darte de alta en Hacienda y te tienes que dar de alta de autónomo. Claro. No sirve el decir, porque muchos lo que dicen, no, me doy de alta solo en Hacienda y no me doy de alta de autónomo. ¿Por qué? Porque es que no llego al salario mínimo. Bueno, pues por eso tiene la tarifa plana, que solo son 60 euros. O sea, date de alta y a la vuelta de un año, si te has dado cuenta que no eres capaz de conseguir unos ingresos para cubrir ese salario mínimo, pues posiblemente no te interese. Igual posiblemente te interese más buscar otro trabajo. ¿Vale? Claro. Sí, antes de que se me olvide también, uno de los requisitos también que desapareció era la eliminación de no poder contratar trabajadores, porque antes si te contratabas a un trabajador no podías acogerte a la tarifa plana. Cierto. Ahora actualmente sí que puedes contratar. Entonces, lo de los municipios de menos de 5.000 habitantes, bueno, pues sí, se deben de cumplir una serie de requisitos para poderte acoger, porque ahí, claro, la tarifa plana la puedes mantener un periodo de tiempo más largo. Entonces, uno de los requisitos es que tienes que estar empadronado en el municipio de menos de 5.000 habitantes, conforme a los datos que se ofrezcan en el patrón municipal, en el momento en que tramites el alta tienes que estar empadronado. Luego tienes que registrar el alta de autónomo y que eso, lo que te digo, en el alta autónomo también tienes que poner el domicilio de donde estás, que debe coincidir con el que estás empadronado. Y tendrá que haber también un tiempo, ¿no? No será en plan de me empadrono en un mes y al mes siguiente me doy de alta. Mantenerlo, porque, hombre, si no, es un fraude de ley, porque si tú estás de alta y luego te das de baja y era por acogerte a esta reducción, pues puedes tener problema. Y luego tienes que registrar el alta en Hacienda, que bueno, normalmente el alta de Hacienda es previa al alta en autónomo o simultánea, en la misma dirección donde vas a ejercer la actividad, para que conste que es ahí. No te vas a empadronar en un sitio y la actividad la vas a desarrollar en otro pueblo y entonces dices, pero me acojo aquí para poder acogerme a la tarifa. De esta manera la Administración pues puede confirmar que la población que da derecho a esta bonificación y ya la cuota de autónomo es la que realmente estás dado de alta, ¿vale? Y estos son los requisitos. Bien, y en este 2020, que está siendo bastante convulso, ¿cómo ha quedado de la cuantía de la tarifa plana para autónomos? Bueno, prácticamente no ha sufrido variaciones respecto a la del año pasado. Sigue siendo, pues los 12 primeros meses son 60 euros al mes de cuota mínima por contingencias comunes, o si alguien quiere cotizar con una base de cotización más alta, pues tienes aquí una bonificación del 80% sobre la base de cotización. Es decir, que si alguien quisiera decir, no, yo no quiero tarifa... 944 es la base mínima este año para autónomos, ¿vale? Pues dices, no, pues yo quiero 1.200. Bueno, pues entonces tendrías una reducción del 80%, ¿vale? Entonces, a lo mejor en vez de 60, pues serían 80 o 90 o la cantidad que corresponda, ¿vale? Pero nadie lo hace. Todos vamos al mínimo. Vale. Luego, los 6 meses siguientes tienen una reducción, en este caso, del 50% a contingencias comunes durante ese tercer semestre, por decirlo de algún modo, que es los primeros 6 meses del segundo año, y aquí la cuota asciende a 141 euros al mes, ¿vale? Y luego el semestre siguiente, que es del mes 18 al mes 24, aquí hay una reducción del 30%, y entonces aquí la cuota se queda en 198. Y luego a partir ya el año siguiente, desde el año 24 al 36, la bonificación es solo para los menores de 30 años y las autónomas, las mujeres, que sean menores de 35, y aquí la cuota es de 198. O sea que el resto, a partir del segundo año, ya no tienen nada. La solicitud, pues, como te decía, es en el momento que cuando uno se da de alta, es cuando lo solicita. Y esto incluye, por una parte, las contingencias comunes y las profesionales. Y queda fuera el cese de la actividad y la formación profesional. Esas cosas no están incluidas. Y, bueno, nada más, en caso de uno quiera optar también por la prestación social, por el cese de actividad, pues tiene un pequeño recargo, una pequeña contingencia de un 0,8%. O sea que podría cotizar un poquito más para poder tener derecho a ello, ¿vale? Muy bien. Y antes de ahora sí que me gustaría recalcar una cosa, porque antes sí que había la picaresca de que la gente decía, bueno, pues me doy de alta de autónomos, en agosto, por ejemplo, no facturo, no trabajo, me doy de baja, no pago,
y cuando vuelva a empezar, pues me vuelvo a dar de alta. Claro, en este caso, si te acoges a tarifa plana, no lo hagas, porque entonces ya... Tenemos un artículo en el blog que precisamente hablamos de eso. Decimos, me interesa darme de baja de autónomo en verano, precisamente por la picaresca. No porque no tienes que haber estado de alta en los 2 últimos años. Entonces, claro, si te das de baja, aunque tardes 2 meses, y en darte de alta, ya has estado de alta en los 2 últimos años. Entonces pierdes el derecho a esta bonificación y ya tendrías que cotizar con la tarifa normal. Entonces, lo que hablaba muchas veces, no compensa. O sea, por ahorrarte 2 meses de autónomo, que son 120 euros, claro, para que después el mes siguiente ya tengas que pagar. Entonces, no por eso por más cosas, que es lo que le decimos, porque hay una serie de gastos dentro de ese periodo que lo normal es cualquier autónomo va a tener gastos pues de, no sé, por decirte algo, de teléfono, de luz, de algunas compras que le van a llegar las facturas a lo mejor con esos meses. Claro. ¿Y qué va a pasar? Que como no estaba de alta no se va a poder deducir. Eso creo, no sé si llegamos a hablar un día de eso, pero vamos, ahí tenemos un artículo específico, el por qué no interesa en determinados periodos del año darse de baja, porque económicamente muchos lo hacen por esto, y nos ha pasado, nos ha pasado que ha venido alguno al despacho que se había dado de baja hacía 2 o 3 meses por ahorrarse los meses, y luego se ha encontrado con que lo sentimos mucho, pero ahora ya no puedes acogerte la tarifa plana. Así que es lo que hay. Es una pena. Y no sé si será verdad o no, en los que no se acogen la tarifa plana, que ya están pagando la tarifa tal cual, sí, el darse de alta y darse de baja, cuando ven que es constante, es decir, no accidental, sino que es algo habitual, ¿hay una penalización o pueden darse de alta y de baja cuando se quiera? Sí, la penalización es el coste de la gestión, que es lo que les digo muchas veces. O sea, por poco que sea, pues si tienes que estar tramitando baja de IAE, porque el autónomo previamente tienes que dar de baja censal. Entonces tienes que presentar una baja censal y una baja de autónomo. Y luego cuando vuelves a dar de alta tienes que volver a tramitar una alta censal y una alta de autónomo. Entonces muchas veces los costes administrativos, salvo que sea, pues nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que es actividades de temporada. Pues, por ejemplo, un restaurante, una cafetería dentro de un polideportivo en verano, que son 3 o 4 meses. Bueno, pues ese sí no va a estar de alta todo el año, no tiene sentido. Pues ese tiene que analizar si le interesa, a lo mejor por mantener la tarifa plana todo el año, pero en la mayoría de los casos no, por estar presentando obligaciones, declaraciones y demás, no le compensa. Pero bueno, en principio no tiene ningún tipo de ventaja desde el punto de vista fiscal ni administrativo. No le vemos ninguna. Muy bien. Y bueno, volviendo otra vez a estas consultas que tenemos, ¿cuáles han sido los principales cambios normativos y legislativos experimentados por la tarifa plana en los últimos años? Aquí ha habido muchos. Vamos a ver, primero fue después de la tarifa plana, que bueno, la ley de emprendedores, que era del 2013, ahí ya se establecía, se limitaban que los nuevos autónomos tenían que ser o menores de 30 años y sin personal asalariado, que es lo que hemos dicho, o que no hubiesen estado de alta en los últimos 5 años. Después salió la ley de apoyo a emprendedores, que esa también salió en el 2013. Y entonces ahí ya la bonificación se extendía a la totalidad de nuevos autónomos, eliminando el requisito de que fuese inferior a 30 años. Después, en el 2015, se actualizó esta normativa. Y entonces, en todo lo que era materia de autoempleo, se adoptaron unas medidas de fomento y promoción del trabajador autónomo. Y entonces se quedó, primero, que los autónomos que contrataban a personal ya tenían derecho también a la tarifa plana, que anteriormente, estamos hablando del 2015, que anteriormente, el 13, no tenían derecho. Luego se hizo el redondeo de la cuantía de los 6 primeros meses. Entonces, la cuota de contingencias comunes, que se fijaba en 50 durante 6 meses, y eso cambió. Y todas las personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, violencia de género, se amplió a 12 meses también el periodo que podían beneficiarse de la tarifa plana, que entonces era 50 euros, estamos hablando. Y el tema de los autónomos societarios, que es lo que hemos dicho, la polémica suscitada pues en que por la exclusión de la tarifa plana, cuando realmente en sí en la ley no queda claro. Luego ya en el 2017 vino la reforma urgente del trabajador autónomo, que es conocida como la Ley de Fomento del Trabajador Autónomo, y aquí se introdujeron cambios como era la ampliación que hemos dicho a 24 meses de la tarifa plana, que para los nuevos autónomos los 12 primeros meses al 6, lo que hemos dicho, los 6 siguientes con la reducción del 50 y los otros 6 con la reducción del 30. Todo esto es del 17. Luego también la reducción en los requisitos de acceso, ya se flexibilizaban las condiciones y entonces solo se exigía pues, que se hubiese estado 2 años en lugar de los 5 que había hasta entonces. Y los emprendedores que fuese por segunda vez,
pues para darles una oportunidad decía que no tenían que haber estado de alta en los últimos 3 años, por si habían tenido algún tipo de bonificación hacía más de 3 años no pasaba nada, pero si era entre el segundo y el tercer año, pues entonces eso sí que les afectaba. Y luego para las madres autónomas se creó también una tarifa plana específica si alguna cesaba la actividad por circunstancias de la maternidad y decidía cesar el negocio antes de 2 años y después retomaba otra vez la actividad. En estos casos ahí sí que le daban, no tenían que esperar a los 3 años, sí que podían acogerse a la tarifa plana. Por decirlo de algún modo, había sido unas circunstancias las que habían motivado el cese por la maternidad, pero entonces sí que podían gozar de ese beneficio, ¿vale? Y luego estuvo ya en el 2018 el Real Decreto Ley del 28 del 2018, que era para la revalorización de las pensiones, y se incluyeron también unas medidas en materia de seguridad social. Y entonces en enero del 2019, porque esto era no recuerdo si era noviembre o diciembre del 2018, en enero del 2019 la tarifa plana experimentó un incremento a los 60 euros, que son los 60 euros que están actualmente, y son los que se pueden estar disfrutando desde 1 de enero del 2019 hasta la actualidad, porque sigue en vigor la misma, la de los 60 euros. Y habéis comentado otra medida como el IVA de caja. ¿Qué es? Bueno, el IVA es el criterio de caja. O sea, el IVA se puede liquidar por criterio de caja o por criterio de devengo. El criterio de devengo es que se devenga cuando uno emite una factura, por ejemplo, se devenga el IVA ya. En cambio, con el criterio de caja no se tiene que declarar ese IVA hasta que no se cobra. Entonces, esto se aprobó también en la Ley de Emprendedores del 2014 y era para todos aquellos autónomos que facturasen menos de 2 millones de euros al año y que no tuviesen ellos que adelantar el importe de sus facturas que no las cobraban, porque muchos autónomos decían, no, es que yo he emitido unas facturas, pero es que a mí no me pagan y ahora tengo que liquidar el IVA. Entonces Hacienda dijo, vale, pues no pasa nada. Si usted cumple una serie de requisitos y obligaciones, usted puede acogerse al criterio de caja y entonces usted lo que va a hacer es que va a declarar ese IVA que cobre cuando lo cobre. No cuando emita la factura, sino en el momento en que usted lo cobre, lo declara. Pero claro, todo tiene su parte B, que dice, pero también le va a afectar a las facturas de gastos. O sea que si usted recibe una factura de gasto, tampoco va a poder compensar ese IVA de la factura de gasto hasta que no pague esa factura. Entonces, tiene su ventaja y su inconveniente. Sí, y sin embargo, que no se te olvide nada, porque claro... No, pero sin embargo, pese a los beneficios que puede suponer para muchos en un principio las pequeñas empresas, el acogerse al principio de caja, cuenta con una serie de requisitos que ha tenido muy poca aceptación. Muy poca aceptación porque muchos lo hacían con el fin de compensar y ganar liquidez, y a veces, como ha habido comprobaciones, se ha demorado más el cobrar ese IVA que el poder ir compensándolo en los trimestres siguientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues como te digo, no sé, si quieres podemos hablar algunos de los requisitos que hablábamos. Vamos a ver, pues lo que te decía al principio, no tenían que haber superado los 2 millones de euros, eso lo cumplían prácticamente todos. No sé decir el porcentaje, si era el 98 o el 99, pero bueno, pero para el cálculo de la facturación se establecieron unos indicadores. Primero, que se haya iniciado la actividad. Si se inició en el año natural, en el año, por ejemplo, a mediados de año, pues se tenía que elevar el íntegro para ver que realmente no se habían sobrepasado los 2 millones, que también lo cumplían todos. Y si no se había iniciado, en el momento en que uno se daba de alta, es cuando tenía que solicitar acogerse a la tarifa plana. Al presentar la declaración del comienzo, o en el mes anterior del inicio, pues empezaba ya a comenzar la aplicación de este modelo, pero... hay que tener en cuenta que este modelo, en un momento dado, se entiende prorrogado. Luego, en el momento uno está dado de alta, va a ser así todos los años, excepto si decide renunciar a él. O sea, que dice, yo me acojo a la tarifa plana, pero como renuncies a la tarifa plana, la validez mínima es de 3 años. Y entonces puedes quedar excluido de este régimen durante 3 años. Entonces, había que pensárselo mucho. Como te decía, el impuesto se devenga en el momento del cobro, no en el momento de que se emite la factura. Lo mismo da sea parcial o totalmente. Entonces, si no se ha producido el cobro del devengo, pues al final se tenía que declarar a final de año. Esto suponía que aunque no hubieses cobrado una parte, después cuando llegaba a final de año también lo tenías que declarar. Entonces, esto generaba
cierta incertidumbre y muchos pues finalmente no sabían qué hacer. Si me acojo, ¿me voy a beneficiar? ¿No me voy a beneficiar? Muchos de ellos salían perjudicados, ¿no? Y en el momento del cobro, al repercutirlo, al hacer la repercusión y expedir la factura, no se llegaba a entender cómo iba a ser, porque uno no tenía todavía claro el mes siguiente o los meses siguientes si iba a tener suficiente IVA para compensar o no, y entonces la duda era, a lo mejor no declaro este IVA, me espero, pero después no puedo compensarlo con otros IVA que voy a recibir. Entonces aquí la verdad es que surgían muchas dudas. Y los empresarios, yo te digo que nosotros hemos tenido muy pocos que se hayan acogido al criterio de caja. Es un criterio simétrico, simétrico porque se aplica tanto para el IVA devengado, como te decía, como para el IVA soportado. Pero se retarda igualmente la deducción de ese IVA por lo que te decía, porque tampoco puedes compensar el IVA que has pagado. Entonces, a la larga lo que estás es demorando todos estos pagos. Y esto siempre se puede ir compensando siempre y cuando no hayan transcurrido más de 4 años, porque si han transcurrido más de 4 años también se perdía. Aquí es importante que los que no se han acogido a este régimen, pero esto ha afectado mucho porque ha habido empresas un poquito más grandes, no digo muy grandes, que no les interesaba trabajar con gente que estuviese acogido al criterio de caja. Porque si un empresario estaba en el criterio de caja, como tenía que declarar esas facturas cuando las cobraba, entonces tenía que declarar cuando le estaba pagando el otro empresario. Entonces a algunos empresarios no les interesaba que se tuviese conocimiento de tanta información de ellos. Y como los destinatarios de estas operaciones no podían deducirse tampoco ese IVA hasta que se lo hubiesen pagado a su cliente, les perjudicaba. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres una sociedad y yo estoy acogido al criterio de caja. Entonces yo te emito una factura. Si tú no estás en el criterio de caja, tú ese IVA te lo puedes deducir ya. Oye, ya te lo deduces y es un IVA de menos que vas a pagar a Hacienda. Pero si yo te digo que estoy acogido al criterio de caja, tú no te lo puedes deducir hasta que me lo pagues. Entonces sales, pero me has entendido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos de los que se acogían al criterio de caja se encontraban con el problema de que algunos empresarios decían, es que no sé si me interesa trabajar contigo, porque si en vez de trabajar con Rogelio trabajo con Pepe, Pepe no está en criterio de caja, me emite la factura y yo ya me puedo deducir el IVA y tengo un beneficio fiscal. En cambio, si me la factura Rogelio, pues nos encontramos con que me voy a tener que esperar a que le pague para podérmelo deducir. Que también es una forma buena de asegurarse de cobrar también. Bueno, no hay nada garantizado. Pero Bueno, lo que está claro es que ante todo tenemos que acudir a grandes profesionales para que nos asesoren bien y no tengamos sustos ni ningún lío. Y yo creo que profesionales, tenemos aquí una muestra estupenda como es ASEPYME. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Bueno, nosotros ya, si nos seguís en el programa, veréis que nos tenéis en asepyme.com, en la web, ahí tenéis acceso a nuestros datos, nuestros despachos y nuestro teléfono. Bueno, y si alguno quiere, pues el teléfono, el central es el 96 351 49 19. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rogelio. Un placer como siempre y nos vemos el miércoles que viene.